nada más que las anécdotas de una vida, quería compartir algunas comprensiones que uno va teniendo con los años y que yo me he encontrado con muchas personas en cursos que doy de autoconciencia, autoconocimiento, etcétera, que vengo dando desde hace muchos años, que me dicen, si yo hubiera sabido esto hace 30 años atrás, otra cosa hubiera sido, ¿no? Entonces, claro, a mis hijas también le digo, bueno, ¿cómo hacer para adelantar un poquito las preguntas? No tanto las respuestas, porque lo importante en la vida son las preguntas, para ir avanzando, digamos, porque las respuestas a las preguntas de la vida o de la ética no son tan fáciles como seguramente están ustedes viendo. Y justamente uno de los temas es que las personas, en realidad, cada persona tiene una historia muy interesante, o alguna parte de su historia. Ustedes habrán visto algunas películas donde se hace un tema, una película muy interesante a partir de un pequeño detalle. Entonces las personas somos importantes desde ese lado, somos tan distintos. Dentro de la vida profesional, uno de los temas siempre es cómo separar los roles, los cargos, las compañías, ¿no? Yo trabajo en ventas, entonces me contacto con mucha gente, pero al final siempre son personas quienes deciden. Si bien estamos en el marco de una oferta o de productos o de servicios, como ustedes también lo van a estar, este sistema nos ha puesto el letrero de vendedores a todos, siempre se puede acceder a compartir, a ser honesto, decir lo que uno siente, lo que uno le pasa, y en esta conversación se contacta con lo humano de las personas. Y esa parte es la más interesante de cualquier actividad profesional, creo, porque uno conoce mucha gente y cuando quitas un poquito esa formalidad del trato, llegas a conocer a la persona, a establecer vínculos cada vez más cálidos. Y esto va a ir acompañando dentro de la trayectoria, ¿no? Entonces el tema de las personas, el tema de los otros va a ser un tema recurrente y de mucha importancia, así que uno lo va tomando así. Uno evidentemente tiene muchos amigos, pero también al salir afuera, ese es un tema que yo diría es de importancia. Aparte de la relación formal que se establece en estudiar un proyecto, etc., es el qué le pasa al otro, qué es lo que uno siente. Y eso, si bien es cierto, es mucho más fácil para las chicas, los varones tenemos un lío, ¿ah? Nosotros hablamos de cosas muy superficiales por formación, un poco de eso estaban hablando acá. ¿Ah? No hablamos de lo que nos pasa, siempre hacemos bromas, entramos, cuando entra un poquito la emoción, sale el chiste y eso frena y me protege, ¿ok? Entonces, pero hay determinadas formas como para poder establecer vínculos con personas en medio de la relación laboral. Otro tema que tiene que ver un poco de casualidad con esto que estaban viendo ahora ustedes, ¿no? El tema de los valores de formación. De lo que yo escuché, por ejemplo, una anécdota es que yo nací el 55, por lo tanto mi periodo de formación, que es a partir de los 7 a los 10 años, estamos hablando de la década del 60, 62, 63, es decir, el surgimiento del rock. Pero antes que eso, aunque yo he vivido en Iquitos, o sea, más aislado todavía, hasta lo que yo me acuerdo, es decir, 12, 13 años, comprábamos, mis padres me daban para comprar música y comprábamos discos de vinilo, pero de orquestas. Es decir, tenía Ray Conniff, Paul Muriat, ese tipo de música era la que estaba asequible. Y el rock es un evento que sucede en realidad después de la Segunda Guerra Mundial, que termina el 45, 46,
se implementa un plan Marshall en Europa y dan mucho dinero a distintos países, principalmente Estados Unidos, y eso genera un boom económico en Inglaterra. Y en Inglaterra los jóvenes que postguerra toman la expresión musical como un pico. O sea, si ustedes investigan la cantidad de grupos de rock que se generan ahí, es impresionante. Y de ahí surgen los Beatles. Pero antes no había rock. O sea, un grupo de jóvenes que hacen una banda, que ahora es común, en esa época no era. Y nosotros escuchábamos música de orquestas, música de bandas, o valses, una cosa de esa. Bueno, eran otras épocas, ¿ah? Eran épocas, por ejemplo, donde yo me acuerdo a los 5 años, habían revistas, cómics, que había muchos y se vendían, pero para mi edad yo no sabía leer, entonces iba a las aceras del cine, se pagaba 2 pesetas para que me lean el cómic, ¿no? Entonces había ese tipo de mundo distinto, que bueno, podemos hablar muchas anécdotas, pero lo importante es cómo es que se transmiten los valores. Por ejemplo, mi hija se parece mucho a mí en una serie de cosas, y yo no sé cómo diablos ha salido así. Pero yo ayer estuve con unos amigos, personas que no las veía hace 40 años, y me decían, tú eres igualito a tu papá. Y claro, yo sé que es así, pero ¿cómo es que eso se ha incorporado? Bueno, la psicología lo explica, uno lo incorpora por imitación. ¿Sí? El otro día veía un video donde a un gurú le preguntaban, ¿y cómo puedo educar a mis hijos? Y él le decía, sí, pero ¿tú crees que puedes educar a tus hijos? O sea, lo primero que tienes que hacer tú es educarte a ti. Es decir, si vas a tener un hijo, prepárate, porque tú vas a ser copiado. ¿Sí? Tus hijos van a ir repitiendo actitudes, etc. Entonces, el tema de los valores es muy importante, porque digamos, yo agradezco a mis padres el haber incorporado una serie de valores como, por ejemplo, bondad, honestidad, en fin, ¿no? Y cómo eso se va llevando hasta la vida cotidiana, a la vida profesional, y al final se valora mucho. En el medio cada vez más se está valorando ese tipo de ejes conductuales, de ejes de valores, que impiden, por ejemplo, el tema de la corrupción, salirse de las normas, ¿no? Darle vuelta a las cosas, que desde el punto de vista corporativo es un lío. Desde el punto de vista, bueno, del mercado, qué sé yo, puede ser una ventaja, ¿ah? Pero es una ventaja a corto plazo. En cambio, en la vida profesional es muy importante mantener esos pilares. Entonces, querrá decir que es importante que ustedes sepan cuáles son sus pilares. Y eso se hace mirando a la familia, mirando a los padres, etc. Que habrán hecho lo mejor que pueden, ¿no? Ya que importa, pero ahí está, digamos, en nosotros, y va a ser transmitido de alguna manera. Y por supuesto, cosas en positivo y también cosas en negativo, deficiencias, ahí también están. Entonces, un trabajo de autoconocimiento es de mucha importancia, tomarlo en algún momento de sus vidas, que es un autoconocimiento que no se hace solamente como una introspección o reflexión, sino que se hace generalmente trabajando en grupos, recibiendo feedback honesto de otra gente. Entonces, ese tema de los valores es un ancla importante. Te da un carácter profesional, va a marcar y la gente se va a acordar de ti, ¿no? En algún momento se decía, bueno, y cuando uno se acuerda de alguien, ¿de qué se acuerda? Uno no se acuerda de que fulano ha hecho una maestría, ha hecho un doctorado, ha escrito tal cosa. Uno se acuerda por las actitudes que ha tenido tu papá, tu mamá, bueno, amigos. Esas actitudes son las que
definen a la persona. Entonces el tema de lo ético, el tema de las referencias internas para la acción, la conducta para hacer las cosas es un tema importante. Otro tema que me topé hace poco como comprensión es lo insólito de nuestra existencia. Es decir, que ustedes o que yo esté acá depende de millones de decisiones, miles de decisiones. Y no solamente las nuestras, porque uno ha tomado la decisión de levantar, me levanto, no me levanto, bueno, sigo. En fin, hay una serie de decisiones funcionales. Pero las decisiones de nuestros padres, antes de unirse, es gracioso. Estaba conversando con mi hija, que está casada con un noruego. Bueno, ya no voy a entrar en su historia, pero para juntarse en Filipinas fue todo un lío, que nadie sabía qué iba a pasar. Pero el azar en medio era impresionante. O sea, cualquier cosa cambiaba todo en la historia. Y seguramente así pasa también en nuestras propias vidas. O sea, la historia de nuestros padres y de los abuelos, de cómo vinieron, muchos seguramente tienen inmigrantes, porque todos somos una mezcla. Hay toda una historia muy grande. Y cuando uno va a un museo, estuve el mes pasado en España, viendo un museo donde graficaba bien cómo era antes y después cómo iba evolucionando. En realidad, que estemos acá es una cosa sumamente fortuita, sumamente hasta mágica, ¿no? El polo que tienes, el lente, el lapicero, ha venido de muchísimas otras manos para llegar acá y confluir acá. Y si uno se pone a pensar en eso, es probable, cada uno lo percibirá, que puede uno tener otra sensación de lo que es el flujo de la vida, hasta este momento y luego cómo va a seguir, porque esto sigue, ¿no? Van a tener hijos o van a tener gente alrededor a los cuales ustedes influyen y cuyos actos no se sabe qué es lo que va a pasar y tampoco importa. Pero todo ese fluir no se puede captar intelectualmente, pero sí se puede intuir y probablemente tenga que ver con algún tipo de percepción de proceso, de percepción de compromiso, ¿no? Que son esas sensaciones las que están detrás de todo lo que es lo dialogal, es decir, lo predialogal, las sensaciones que se construyen para cuando uno dice no. Oye, pero no, prefiero no esto. Esas decisiones que salen de la boca vienen de sensibilidades, de sensaciones, que se pueden nutrir, por ejemplo, reflexionando sobre esos procesos. Somos parte de un fluir de la historia. Ese es otro tema importante, que si bien es cierto uno está aplicado en algunas cosas, en este caso en un curso, o luego en un trabajo, qué sé yo, estamos fluyendo y alguna función uno debe tener, o no, o uno se deja llevar, o qué cosa modifica. ¿Sí? Esa también, el tema de este proceso histórico que nos llega a cada uno. Alguien decía, bueno, a lo mejor estamos hablando de multiversos, ¿no es cierto? O sea, cada mirada de cada uno de nosotros es un universo, porque nosotros lo miramos, cada uno lo mira desde su centro, y estamos todos metidos acá, ¿y cómo se hace? En medio de estas otras cosas. Otro tema que tenía anotado, que tiene que ver con esto de proceso, es el tema de la pasión y la vocación. Anoche estaba mirando el canal WOI, no sé si lo conocen, World of Business Ideas. Excelente, porque todo el día están dándole vueltas a una serie de temas.
Y hablaban pues de la creatividad, la innovación, la pasión y todo eso. Pero ustedes seguramente en algún momento les han regalado un libro, ¿no? A alguien de buena intención, en el cumpleaños, lo que sea, te regaló un libro. Ustedes lo ven y realmente no da ganas de leerlo. O sea, no es un tema que te traiga. Si uno no tiene interés, no sigues adelante en un trabajo, en este caso de lectura. Entonces uno avanza por donde uno le gusta, ahí. Entonces el otro día conversaba sobre una mamá que decía que su hija no sabe qué hacer. Entonces le preguntaba, porque lo había visto en otro video, ¿qué es lo que a ella le gustaba cuando era chiquita? Cuando era chiquita estaba sola jugando, ¿qué cosa es lo que hacía? Un gran arquitecto, cuando era chiquitito, armaba casitas con maderas. No sé por qué diablos le daba por construir cosas, ¿no? Y así siguiendo, o sea, los niños tienen una cierta inclinación en su acción. A lo mejor se ponían más a bailar, o a lo mejor se ponían a pensar, a curiosear, a meter los palitos en los enchufes, ese tipo de cosas que van indicando otro tipo de orientación, ¿no es cierto? Entonces el tema de la vocación es un tema que vale la pena revisar, preguntar a los padres, ¿qué hacían los tíos? ¿Qué es lo que uno hacía? Porque a lo mejor, claro, uno que es medio responsable y quiere obedecer a sus papás, entonces a lo mejor estás enmarcándote en una tarea que se pone pesada, ¿no? Sí, uno lo puede hacer, uno puede trabajar en cualquier cosa, pero durante 50 años ya la cosa habría que planteárselo, ¿no? Conozco una chica que su mamá le puso a estudiar traducciones y le pagó 11 años de carrera de traducción, que al final no llegó a hacer la tesis porque era un remar contracorriente. Al final salió, se metió a yoga y ahora es una excelente instructora de yoga. ¿Cómo es que se encuentra ahora? Tal vez no lo hubiera encontrado si no pasaban esos 11 años, de acuerdo, pero no existe la lógica, ¿no? Y lo mencionaba porque yo estudié en Iquitos, les decía, y vine después, en la secundaria, vine a postular acá. Y yo vine para estudiar medicina. Mis padres me dijeron, medicina, ¿no? Está bien, pues medicina, ¿por qué no? Y un día de ese verano me fui a la Cayetano Heredia a comprar mi prospecto, ¿no? En ese momento tenía que comprar. Y venía en el micro un OR que llegaba hasta acá. Y estando ahí sentado en esos micros viejos que tienen la tapa sobre el motor, porque estaba sentado ahí, pasé por la uni. Y ahí yo me acuerdo bien porque dije, la ingeniería. Y no fue en ese momento, pero después me acordé, yo de chico me regalaban mecanos, estos que se hacían de fierro, planchitas de fierro, cromados, en fin, una serie. Y armaba cosas. Entonces comencé a hacer cálculos, ¿no? O sea, 9 años de medicina más 3 años de CECIGRA más 5 años de especialización más ingeniería más fácil. Entonces dije, bueno, mejor voy a ver de postular ingeniería. Y justo yo vivía acá en Pueblo Libre y venía con el micro y me enteré que el micro llegaba hasta la Católica. Y dije, bueno, voy a comprar el prospecto de la Católica también. Y bueno, compré también de la uni después y postulé, y el examen de la Católica fue primero que la uni. Y aquí entré. ¿No? Un buen puesto, bueno, ya, y listo. Por eso estoy acá parado. Pero digamos, esas cosas fortuitas que cambian, pero que se apoyan en alguna cosa. O sea, la mente humana es un poco así, o sea, detrás está operando una cierta señal, una cierta sensibilidad. Y si uno no es perceptivo a eso,
de alguna manera se pasa el tren. Entonces el tema de la vocación es un tema que vale la pena revisar, porque a lo mejor, claro, uno puede hacer muchas cosas, pero también llevar aquello que le da una mejor satisfacción también en forma paralela. Es un poco lo que yo hice. Después me metí al tema de psicología por participar mucho en grupos del movimiento humanista, en fin, de este tipo, y trabajar en talleres durante muchos años, ¿no? Sí. El otro tema que tiene que ver con estas sensibilidades que estamos hablando es que en realidad no estamos completos. A los 2 o 3 meses el niño ya ha formado la base psicológica del placer, dolor, tensión, distensión, etc. Y a los 2 años ya tiene armado todo el cerebro básico, el cual va a seguir generando las conexiones internas. A los 5, de 7 a 10 años es la etapa en que salimos al mundo. Ya hemos armado la respuesta básica, salimos al mundo, vemos lo cultural. Y entre 12 y 14 años estamos en busca de identidades, o sea, nos obligan a tomar alguna identidad, partidos, no solamente lo sexual, sino también en una serie de conductas y posiciones, y ahí seguimos. Y se supone que ustedes ya están completos, ¿no? Y eso es lo que supone, por ejemplo, a las chicas cuando uno se compromete, uno debe saber qué cosas hacer, etc. ¿No? Y si te has comprometido ya no puedes descomprometerte. Se arma todo un lío, pero no es así porque nosotros todos, y yo inclusive, estamos en un proceso de formación, de crecimiento. Felizmente todo eso se está poniendo ahora en cuestionamiento, ¿no? El tema de la pareja es muy interesante porque ahí, muy en forma directa, tenemos a otra persona que nos cuestiona y nos ayuda a ver como espejo lo que somos y dónde rebotamos, dónde tenemos líos. Y felizmente eso también se está modificando. Se está modificando el tema del tema de la exclusividad del afecto, por ejemplo, que es un lío dentro de todo lo que son las relaciones de pareja. Se está modificando el tema de la valoración de lo femenino, el tema de la mujer, ¿no es cierto?, que viene con fuerza, y eso está muy bien, porque 14.000 años de sometimiento es muy difícil de cambiar. Y eso nos deja descolocados a los varones. Mucho más hay un lío en los niños en la primaria. El tema de los roles no se sabe bien porque los padres todavía siguen siendo muy machistas, pero la niñita de al lado ya sabe que no se va a dejar así nomás, digamos, someter o ser separada de decisiones. Entonces necesitamos ir moviendo, mirando y percibiendo y tomando una cierta perspectiva. ¿En función de qué? En función de registros internos, en función de lo válido, en función de qué es lo que me parece en el fondo bien. Porque en el fondo uno sabe todo. Cuando vemos en la tele, qué sé yo, que los corruptos, no es que él haya, de chiquito haya decidido yo quiero ser corrupto, ¿no es cierto?, sino que en el camino ha ido tomando decisiones, pero esas decisiones él sabe por qué las ha tomado. No puede decir que no supe, no, que hice mal cálculo. Se sabe, la señal es clara. El tema es que la claridad de la señal se produce en la medida que uno lo va buscando y va haciéndolo eso perceptible, ¿no? Entonces el tema de que no estamos completos, no nos vamos a poder completar si es que no tenemos feedback, y todas las demás personas son un elemento importante para poder ir comprendiendo lo que estamos haciendo en este mundo, ¿no? Hay una frase de alguien que decía: si quieres crecer, tienes que ayudar a crecer a otros. Y esto que digo
aunque estés o no de acuerdo conmigo, no tiene otra salida. Eso es clave. No es posible el crecimiento solo, ¿no? O el mito norteamericano del self-made man. Eso es una gran mentira. Estamos acá porque ha habido montones de personas que han invertido montones de horas dedicándote, limpiando el pañal, arreglando lo que has malogrado, consiguiendo plata para que tengas algo que comer. O sea, uno no se hace solo. Uno es parte de un conjunto y eso va a seguir. Esa sensibilidad es muy importante. Solamente para terminar y poder, si hubiera algún tema que podamos ampliar, hemos partido un poco de lo personal y nos hemos metido pues en la importancia de lo social, y lo social estamos metidos en eso. Hay una forma en la cual nosotros nos movemos. Ustedes están organizados así porque así lo ha definido alguien. Esta sala tiene una forma y así establecemos nuestra relación. Si esta sala fuese, digamos, como un rectángulo angosto, estaríamos puestos de otra manera. Es decir, la forma en la que estamos metidos nos condiciona. Y la cultura y la civilización donde estamos nos condiciona. Hay una experiencia muy bonita, ustedes conocen el juego de las sillas, ¿no? Se ponen, qué sé yo, unas cuantas sillas y uno más. Se canta y cuando se para la música, todos buscan entrar y el que no calza sale. Y así se quita una silla y así siguiendo. Hay un cierto registro de los que salen. ¿Ah? Tú pierdes y sales. Pero ese juego se puede jugar al revés. Es decir, todos buscan sentarse en las sillas que hay. Entonces van quitando una silla y hay menos sillas y al final todos terminan en una sola silla. Es decir, se genera el elemento colaborativo para que nadie salga, o mejor dicho, todos se acomoden. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las reglas del juego marcan el sistema de relaciones dentro de él. Entonces, nosotros estamos en este momento, si no se han dado cuenta, viviendo un cambio de civilización profundo. Nunca antes en la historia se ha producido esta singularidad, así le llaman los cosmólogos. Y esa singularidad, dicen ellos, se iba a producir entre el 2015 y el 2030. Entonces que estamos en medio. ¿Ah? Desde el 1985 comienzan a aparecer los indicadores de este gran cambio a nivel cosmológico, en realidad. Y bueno, a nivel humano. Es decir, choque de civilizaciones y comienzo de cambios apuntando hacia una sola. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Implica un gran conflicto. Los especialistas lo llaman, se está produciendo una gran desestructuración. ¿Qué quiere decir? Una estructura que estaba bien armada se comienza a desarmar. ¿Va? Entonces ya no es, ustedes lo ven ahora en los partidos, las siguientes elecciones, es un desastre. ¿Por quién uno va a votar si además no se creen los partidos? Pero el sistema está armado para que sean partidos políticos, pero ustedes no participan en ningún partido político. Entonces, ¿cómo es que funciona eso? Y eso que se va desarmando a nivel de naciones, etc., se va desarmando también en nuestras cabezas. Estamos en medio de una pandemia de la depresión, por si acaso. La depresión está comenzando fuerte, o ya comenzó, y está llegando a ser la mayor causa de atención en psicología o en psiquiatría en el mundo. Estamos en el 25% ya, va a llegar ese momento y va a ser llamado pandemia en 2 o 3 años más. ¿Qué quiere decir? Depresión es falta de futuro. Es decir, se me cierra el futuro, no sé bien qué va a pasar, entonces me repliego, ¿no? El psiquismo hace un poco eso.
estamos en una gran época de cambios. Nos acercamos estamos en el borde de 3 conflictos mundiales. Uno de ellos es el ambiental, de lo cual se ha hablado mucho. Pero el otro es el nuclear, cuando se habla mucho, pero cuando ustedes leen los editoriales de gente especializada, sí se está hablando del riesgo nuclear, y con esto de lo de Irán es un tema importante. Y ahora una bomba atómica se lleva en un maletín, entonces el riesgo de que eso pase está. Y el otro tema es la catástrofe económica, o sea, ya el Fondo Monetario está hablando desde hace más de 2 años, se viene la ruptura de la burbuja global. La burbuja que sucedió en Estados Unidos el 2008, hace 10 años, ustedes no les interesaba esos temas todavía, pero esto se viene y puede ser este año. Es decir, se vienen épocas complicadas, ¿ah? Pero también épocas interesantes. ¿Por qué? Porque van a vivir ustedes un momento donde todo cambia. Pregúntenle a los chilenos, si tienen algún amigo. Nadie sabe qué diablos ha pasado en octubre hasta ahora y sigue. Y alguien decía, no, lo que pasa es que siempre venían haciendo luchas todo el mundo, o sea, cada uno por su lado, ¿no? Los profesores por un lado, había protestas por parte de los estudiantes que también pedían el tema de educación, los trabajadores, cada uno luchaba por su lado, y de repente algo pasó y todo se juntó y se dieron cuenta que la lucha es la misma, que el tema es un sistema complicado que no va a mejorar el tema de la desigualdad y las diferencias económicas, y se ha generado una lucha global de toda la sociedad contra un Estado que mantiene y soporta un sistema, en este caso lo más visible, el económico. Pero eso va a ir pasando en todos lados, ya lo estamos viendo en Hong Kong. En fin, comienzan a ver ustedes el periódico y comienzan a aparecer la efervescencia. Pero dentro de esa efervescencia sí hay un tema de sensibilidades. Están naciendo sensibilidades. Ya ustedes, para muchos chicos, ya son tíos, pues. Ya las nuevas sensibilidades están viniendo los que están de entre 10, 12 años. ¿No? Y esos sí están full inmersos en todo el tema electrónico, pero no la tecnología, sino la percepción que te da la tecnología. La gente de la década del 60, en mi caso y más mis padres, vivieron un mundo muy cerrado, muy poco conectado. Ahora esa interconexión genera una gran cantidad de estímulos, ¿no? Que la mente trata de tapar, en realidad, más bien trata de cerrarse. Pero la evolución va por el abrirse, por la diversidad. Estamos también, si vamos a mencionar, estamos en un momento donde todas las empresas buscan tu atención. Estamos en una lucha por la atención, ¿no es cierto? Reciben mensajes, videitos y tal. Entonces, tu tiempo está siendo jalado por distintos lados para atender a cosas. Entonces, en medio de todo eso, ¿qué hacemos? Si estamos en un mar tumultuoso, en una balsa, ¿por dónde apuntamos la brújula? Entonces eso trae a colación un tema que es humano. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Para qué diablos estoy acá parado conversando con ustedes? O ustedes escuchando. O sea, por algo hacemos las cosas. Claro, no puede decir, no, aquí estoy obedeciendo a mis papás. Ok, ese es tu sentido, está bien, no hay que ver en cuánto te da eso. Pero a más largo plazo, ¿cómo obtenemos sentido y coherencia? Ese es un lío, pero hay que comenzar a preguntarse desde ahora. Entonces, ese tema, en medio de toda esta turbulencia, que va a ser muy interesante, tenemos que buscar respuestas y orientaciones claras. Yo creo que el tema de lo ético es un tema importante, pero también es importante asumir
la tarea de mirar para dónde se va. Hace mucho tiempo un señor dijo, el único trabajo importante del ser humano es su despertar. Él está dormido y si no acomete esta tarea, seguirá durmiendo hasta el día que se muera. Es decir, todos los grandes pensadores nos dicen, señores, ustedes están durmiendo. Y no es que algunos tengan sueño, sino que no estamos necesariamente conscientes de nuestras motivaciones, de nuestras compulsiones, aquello que nos mueve. No lo sabemos. Vivimos fantaseando un mundo y no separamos nuestra construcción de lo que realmente pasa. No estoy hablando del enamoramiento, que es la fantasía total, ¿no es cierto? Uno piensa que el otro es ya, no, ya. Bueno, eso mismo se produce con la realidad. Entonces, si estamos dormidos, importa pues despertarse. Ese es un tema. Entonces, yo les dejo con esta preocupación del momento y el tema del sentido. Y alguien me decía, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿No es cierto? El tema de la brújula. Bueno, está el tema de la pregunta del sentido, pero también 5 cosas más, para simplificar, ¿no? Uno, tener las preguntas claras, las básicas, ¿no? Tener el corazón tranquilo, tener una vida saludable, tener buenos amigos y las mochilas bien ligeras. Eso es lo que les puedo recomendar. Muchas gracias.